Vamos a esperar que se vayan sumando el resto y ya les aclaro nuevamente el concepto. ¿Me escuchan, chicas? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Lo voy a... Vamos a esperar que ingresen las chicas que faltan, por si la aclaración de esta idea puede serles útil a varias. Que creo que sí, porque en realidad, en cuanto al plan anual, ha sido una de las dificultades más, que con más frecuencia ha aparecido, esto de confundir la estrategia con el recurso. Uh-huh. ¿Quién está peleando ahí con no sé quién? ¿Algún niño? ¿Estamos? Me parece que faltan las chicas. No. Faltan las chicas de la corte anterior. Falta una, me parece, profe. Somos 10, tendríamos que ser 13. Y falta la Mari que falta recién Sandra. está, Mariela. La Mariela también falta. Sí, falta la Que Mariela. recién estaba, se le debe haber desconectado o algo. Claro. Éramos 11 hace rato. Sí, falta Sandra y la Mariela. Soledad me escribió diciéndome que tenía un turno médico y que se iba a incorporar un poquito más tarde a la reunión. Bueno, retomo lo que estaba diciendo, pero más o menos alcanzaron a entender la explicación del video anterior. Es decir, tenemos que partir de esta idea. ¿Qué es una estrategia, chicas? Ustedes tienen que tener primero bien en claro la definición de estrategia. La estrategia, y más en un plan anual en donde se juega claramente la estrategia de enseñanza. No aparece la estrategia de aprendizaje. Esa de aprendizaje, esa que compete al estudiante, recién va a aparecer formulada por nosotros para el plan áulico, que es el momento de la didáctica que abordaron con la profesora Norma. Conmigo vieron el plan anual, que es el que se realiza generalmente no, es el que siempre se realiza antes, porque por lo general uno presenta un plan anual luego que pasa la fase diagnóstica, o sea, después de varias semanas de tomar contacto con el grupo aula, para poder pensar en todo un proyecto escolar atravesado por la disciplina para el ciclo lectivo. Entonces, ese plan anual va a tener una característica particular. Es un plan general. No puede, bajo ningún punto de vista, ser un plan exhaustivo. Y cuando digo exhaustivo, ¿a qué me refiero? Que yo en ese plan tenga que pensar en 2 o 3 días hasta la más pequeña actividad que le vaya a dar al chico durante el año relacionado con un tema X. Porque por otro lado resulta ciertamente falaz. Puede ser muy creativo y puede requerir un esfuerzo importante de nuestra parte hacerlo, y hasta podemos llegar a cumplirlo, pero ¿a costo de qué? A costa muchas veces de negar la realidad que se presente en ese mismo momento. Yo qué sé qué va a pasar cuando les dé a los chicos Revolución Francesa, o abordemos el tema de valores, o pensemos en el relieve de Europa. Yo no sé qué va a pasar en ese momento y con qué recursos voy a contar, con qué situación aula, con qué problemas. Necesito pensar cosas más generales. Por lo tanto, por eso en el plan anual la estrategia que prevalece es la de enseñanza. A veces puede ir acompañada de algún otro dato relacionado con el aprendizaje.
pero por lo general se formula desde lo que yo voy a hacer. ¿Y qué es lo que yo necesito hacer? Lo que me garantice que el chico va a lograr los aprendizajes específicos que están regulados por el diseño curricular y los saberes que para ese año están diseñados por ese diseño. ¿Estamos? Entonces, si yo logro esa coherencia interna entre los saberes, los aprendizajes y las estrategias tienen que ir acorde, no pueden desarticularse. Vamos a poner un ejemplo. Una estrategia interesante para las ciencias sociales es el uso de fuentes, el trabajo con fuentes. Generalmente ninguna ciencia social de las que ustedes vieron le escapa a este tipo de trabajo, a este tipo de estrategia. ¿Cómo la formulo yo? Y la tengo que formular como quien va a mediar ese proceso, no como quien lo va a realizar. Yo no voy a interpretar fuentes. La interpretación, el análisis, la identificación, la clasificación de las fuentes la va a hacer el alumno. Entonces, ¿yo cómo lo voy a formular en un plan? ¿Cómo? O a través de, por ejemplo, promover la lectura, la interpretación, la clasificación de fuentes, facilitar la comprensión de la lectura de ciertas fuentes, si estamos trabajando con fuentes escritas, por ejemplo. Entonces se coloca de forma general. Ahí yo en ese plan anual no hago una descripción del tipo de fuente. Por ejemplo, yo no digo promover el análisis de la fuente A sobre la Revolución de Mayo, la fuente B sobre la Declaración de la Independencia, la fuente C sobre los monumentos que representaron, no sé, determinado acontecimiento. ¿Se comprende lo que quiero decir? O sea, no me voy a la actividad. La estrategia es el conjunto de actividades, es un conjunto de habilidades que me van a llevar a la concreción de una meta relacionada con el aprendizaje y con el saber, pero no es la actividad pequeña, de corto plazo, la que puedo llegar a llevar adelante en una clase. ¿Se comprende? Esa estrategia que tiene que ver con promover el abordaje de las fuentes, promover la apropiación de esa fuente, se relaciona con un aprendizaje. ¿Que cuál sería en este caso? Si las fuentes son escritas, podría ser, por ejemplo, el análisis de textos. Ese sería el aprendizaje, el análisis de texto, relacionado con una estrategia que se vincula al trabajo con fuentes escritas, en el caso de que lo fuera. Entonces, a ese aprendizaje relacionado con el análisis de determinadas fuentes textuales, se le vincula un saber. ¿Y ese saber cuál puede llegar a ser? Bueno, comprender o conocer la realidad social. Comprender una etapa determinada de la historia. Entonces, al conocer y comprender una etapa determinada de la historia, yo me valgo del análisis de textos o fuentes escritas, para lo cual voy a promover como estrategia, bueno, la lectura, la identificación, la clasificación de determinadas fuentes. ¿Y qué actividades les puedo llegar a hacer a los chicos? Lectura, subrayado, identificación de los actores sociales que aparecen en esa fuente, el origen y la procedencia de la fuente, el tiempo en el que esa fuente se construyó, pero se va comprendiendo que va cayendo como en cascada. Si yo formulo bien el saber, deviene bien el aprendizaje específico, de ese aprendizaje específico yo establezco la estrategia más apropiada para que ese aprendizaje se logre, y de esa estrategia yo después puedo inferir múltiples actividades, que no las voy a citar en el plan anual, porque tienen otro espacio en el que se formulan, que es el espacio del plan áulico. ¿Se ha entendido mejor entonces cuál ha sido el gran error de muchas de ustedes chicas, por lo cual yo las he invitado a que rehagan el plan anual? Y que en el plan anual me ponían, por ejemplo, diálogo interactivo, o dialogar interactivamente con el alumno. Eso no sería una estrategia.
¿Yo qué quiero con ese diálogo interactivo? ¿Qué quiero lograr? Por ejemplo, a ver, ¿quién me podría responder a esa pregunta? A ver, Mariela. No se te escucha, Mariela. Chicas, ¿ustedes la escuchan? No, no, Mari, No. no se te escucha. Mientras Mariela soluciona el tema de audio, ¿alguien ha podido descubrir o advertir cuál podría llegar a ser la estrategia a esa actividad? ¿Puede ser profesor de trabajo colaborativo? El debate. Bueno. Podría ser una explicación dialogada a través del debate. A ver, sí, podría ser la explicación, el debate sería la técnica, pero La técnica. Se aproxima mucho más eso como estrategia a directamente decir que van a explicar dialogadamente la clase. Claro. Ujú. Pero promover el debate, ¿para qué, por ejemplo? ¿Para qué se promueve el debate? Para confrontar ideas. Ella nos dio un caso. Claro, el Confrontar debate ideas. también claro, o para reflexionar, también podría ser. Reflexionar Para la argumentación. Para la argumentación, distintos, perfecto. claro. Ujú. Entonces, ¿cómo lo formularían como estrategia? Promover Promover el debate Promover el debate. de un tema X para el argumento. O no. En el No, plan pero en anual el plan no. anual sería Claro, no habría que poner el tema. De un promover tema el puntual, no. debate. De temas, De Claro, temas. de Claro, temas. De temas. en general. Ujú. Para generar algo. Promover el debate de diferentes temas Generar crítica, para para generar favorecer la argumentación, El juicio crítico. El para juicio favorecer el crítico. juicio crítico, el pensamiento crítico. para construir discrepancias, para valorar el También diseño. se podría formular como facilitar espacios que posibiliten el debate, Sí, porque si no tengo el espacio, el espacio lo generas vos, obviamente. claro. Ujú, sí, pero se dan cuenta la Puede ser. diferencia entonces entre promover el Sí, debate de diferentes temas para facilitar la argumentación a decir explicación dialogada. claro. La explicación Sí. dialogada no es una estrategia, es una actividad suelta que para un plan anual no es pertinente, porque no arraiga, no tiene asidero conceptual. ¿Cuándo lo va a tener a ese asidero conceptual? Cuando ustedes lo planifiquen en un plan áulico, Áulico. dentro de una secuencia didáctica, para un momento determinado de la clase, donde sí tiene que aparecer la explicación del docente, porque esa explicación sí va a estar vinculada a un tema X, porque después esa explicación va a significar una interacción con el alumno, pero no tiene sentido mencionarla en un plan anual cuando mi mirada tiene que ser más general, Más macro. más macro, Más macro. mucho más macro. Por eso apela a un conjunto de actividades, que son las que me permiten construir la estrategia. Otro de los problemas que hubo, Virginia, préstame vos atención a esto, porque Sí. fue uno de los aspectos en los que vos tuviste mayor dificultad, es confundir la estrategia de enseñanza con el recurso. Preparar afiches o seleccionar textos no es bajo ningún punto de vista una estrategia. En tal caso, yo los selecciono previamente con qué objetivo, qué intencionalidad pedagógico-didáctica tengo yo, por lo cual selecciono esos textos. ¿Qué quiero hacer con ellos en la clase? El análisis de textos, que hagan que los chicos los analicen. Por La ejemplo. lectura comprensiva. Promover la lectura.
Promover la lectura, Lectura comprensiva. Ujú. sí, se puede poner promover el análisis, Ujú. pero no la preparación. No del- selección. No la selección. Claro. Esto sería como un recurso que tiene el docente. Claro que Claro. inclusive está implícito, porque todos sabemos que preparamos materiales Real, claro. para poder presentar una propuesta en el aula. Entonces, pensarlo o planificarlo no tiene sentido, porque si yo tuviese que planificar todo lo que a priori hago para llegar a una situación de enseñanza no termino. áulica, tengo que pensar desde que voy a la terminal a sacar el abono. Exacto. Formaría parte del proceso, ¿no? Es decir, yo saco el abono, me preparo para ir a la escuela, saco el auto, compro los marcadores en la librería, ¿se entiende? Claro, un una poco, cosa. un poco Sí, con el sí. chascarrillo le damos humor, pero para hacer más gráfica la situación y que ustedes La logren advertir diferenciación. la diferencia. No es que Yo no también se pueda cometí poner el un error. recurso. Sí, sí, a mí me costó darme cuenta, me equivocaba con el recurso. Claro. ¿Quién dijo yo también cometí un error que no logré advertir? María. Yo, María. en ese caso, yo puse aplicar la resolución de trabajos prácticos, actividades y guías de lectura. Y fue algo que se me fue observado también, pero me parece que yo lo he redactado de una manera espantosa, porque en realidad, ¿qué es lo que me pasa cuando yo doy una clase? Si bien yo tengo mi material de apoyo, ya sea a través de Prezi, a través de PowerPoint, o ahora esta nueva herramienta que hemos aprendido a través del profesorado, que es muchísimo más bonita y más didáctica, lo cierto es que yo tengo este problema con los alumnos. Los alumnos no saben jerarquizar la información. Entonces, toda la información que se les da en una clase vale y mide exactamente lo mismo. Por más de que yo me canse y se ríen mis colegas de que tengo la muletilla de que le digo esto es muy importante cada 5 minutos. Tal vez el error es mío. Entonces, yo puse que una de las estrategias es que los alumnos, después de haber terminado de dar el contenido y en una idea de darle cierre, yo les entrego ciertas guías o ciertos escritos que en realidad lo que tienen como finalidad es que en esa puesta en común que se hace al finalizar, que es propiamente del cierre, ellos vayan completando y de esa manera puedan jerarquizar la información de que todo lo que acabo de decir que es lo más importante o lo que no. Yo cuando vi las estrategias, ninguna de las estrategias me terminó de alcanzar para esta herramienta o este método, o no sé cómo nombrarlo, que yo utilizo en la clase. Eso podría ser una estrategia. Yo lo utilizo como una estrategia, pero no sé cómo ponerlo en el plan anual. A ver, ahora vos que lo verbalizaste, que lo pusiste en palabras y lo dijiste acá en público, ¿cómo lo repensarías? Vos dijiste, yo necesito que los alumnos logren advertir qué es lo verdaderamente importante y qué no, que hagan una jerarquía. Bueno, Sí. ¿cuál sería la estrategia que vos te propones? No importa el recurso, no importa si lo haces con una guía que ellos después completan, ordenan, que lo haces al final de la clase. Para el plan anual estos aspectos no interesan. Interesa tu intencionalidad y cómo lo vas a llevar adelante. Eso es lo que interesa. Entonces, ¿cómo formularías esa estrategia? A ver. Propiciar, porque es Sí, algo que vos ayudás a generar. indudablemente. Es algo que vos ayudás a No. generar. Propiciar. Sí, Bueno, sí. usemos ese verbo. A ver, pensá a través de ese verbo. Propiciar O promover también. o promover. Podría poner el uso de guías para lograr la jerarquización de la información. No sé cómo propiciar. ¿No podría ser promover la jerarquización de la información o de los textos que serán suministrados o algo así? O sea, el recurso ponerlo al final y promover la jerarquización de los saberes o de los... no sé, se me está ocurriendo. De los conceptos más importantes. De los O de la conceptos. selección de conceptos. Ujú. Jerarquizando. ¿Sí? Puede ser jerarquizar el análisis de los conceptos. Jerarquizar el análisis de los conceptos es una actividad que resolvería el alumno.
Claro, No, no estaría, nosotros tenemos Quien que jerarquiza los conceptos es el alumno, no vos. claro, ¿Vos qué harías para que el alumno los jerarquice? y lo promuevo mediante la selección. Sí, lo promoverías mediante, no sé, el análisis, las El guías, análisis. el análisis, las guías, las lecturas, la mediación de Claro. materiales, De textos, claro, de textos, material. ¿sí? Para Claro, la jerarquización de los mismos. Ujú. Sí, pareciera tiene que figurar como el está tema de las guías, redactado... ¿Cómo? ¿Cómo, que Leti? si tiene que figurar el tema de las guías, que es el recurso. Por ejemplo, propiciar la jerarquización de conceptos. ¿La estrategia puede quedar ahí o tiene que continuar diciendo a través de... Si vos cada vez que jerarquices un concepto lo vas a hacer a través de guías, todos, tiene lógica. Si vos Ok. vas a jerarquizar utilizando diferentes recursos, o abrís el juego a mencionar todos los recursos, o lo dejás ahí. O se queda ahí. Recuerden, chicas, que esto depende mucho también de las improntas institucionales, ¿no? Ya esto lo hemos conversado con ustedes, tanto la profesora Norma como yo les hemos dicho que el plan no responde a un formato estándar. No todas las escuelas en sus proyectos educativos abordan el tema planificación de la misma manera, aunque si bien respetan componentes que son imprescindibles, y hacen a la generalidad y remiten al diseño. Cada institución, en base a su ideario, a su proyecto educativo institucional, a su PCI inclusive, le da al tema planificación, desde lo externo, un formato diferente, y desde lo interno, una combinación de elementos. A mí, por ejemplo, en el DAD no me hacen planificar estrategias de enseñanza, me hacen poner experiencias de aprendizaje, por ejemplo. Entonces digo, no sé, esto es un modelo que le estamos dando con la profesora a partir del análisis de componentes que sí o sí ustedes tienen que aprender a identificar, pero no es que necesariamente sea una receta a aplicar para todos de igual forma. Entonces, respondiéndote, Leticia, puede quedar ahí, como puede enriquecerse un poco más, como puede buscar la variedad, digamos, abrirse a la heterogeneidad. Entonces mencionás diferentes ejemplos. Esto va a depender de acuerdos de áreas, de bajadas de línea, que la institución en la que ustedes trabajen les vayan indicando, los vayan orientando o asesorando. ¿Mm? Pero lo importante es que ustedes no dejen de transitar este momento de la didáctica y a futuro de las prácticas sin, por ejemplo, advertir la diferencia entre una actividad, una técnica, una estrategia, o una estrategia y un aprendizaje, o un aprendizaje y un saber, o qué es un instrumento de evaluación y qué es un criterio. Porque más allá de cómo esto se combine, e inclusive cómo se redacte, que pueda llegar a tener implicancias hasta políticas, porque dependerá hasta de los gobiernos de turnos, no pueden no saberlo. Por lo menos para hoy, para lo que sirve hoy. Esto es lo más importante. Con esto se tienen que quedar ustedes para que puedan hacer el viernes que viene un muy buen examen para superar la instancia examinadora de tribunal y después unas excelentes prácticas. A esto tienen que aplicar. Disculpen, ¿se escucha? ¿Tengo? ¿Cómo? No sé, Mariela creo que quería decir algo, quería hacer otra pregunta también. No sé, Mari, No vos sé si- querías hablar de antes. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se corta un poco, Mari. Se corta, Mariel. ¿Hola? Qué lástima. ¿Ahí A me ver. escuchan bien? Sí, a ver, ahí habla. A ver. Bueno. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Te escuchamos. No. ¿Sí? Bien. Les hago una pregunta, profe, porque a partir de la aclaración que hicieron al principio, supuestamente yo tenía bien las estrategias, pero ahora las vuelvo a mirar y vuelvo a pensar que quizás que las tengo que modificar. Yo he secuenciado las estrategias, o sea, por ejemplo, pongo proponer la lectura y el análisis del material de clases, impulsar la elaboración de mapas mentales individuales sobre la temática,
solicitar la realización de análisis grupales de estudio de casos mediante un método específico y promover la socialización de análisis a través del foro del curso. ¿Está secuenciado como si eso fuera el plan áulico o está bien en el plan eso? Me queda como la duda. No necesito, le contesto yo, Normi. Sí. Mariela, a ver, sí y no. Es una pregunta un tanto ambigua en su respuesta. Si a vos te va a servir y a quien vaya a leer este material, que por lo general son los equipos de orientación de las escuelas, rara vez esto llega a manos de los directivos, te va a servir que esto esté secuenciado lógicamente, es decir, que a un paso previo le suceda a otro que tiene que venir en un segundo momento, y a ese un tercero, hacelo. Si no, se pueden formular con cierto desorden, mientras cada estrategia esté correctamente formulada. O sea, nadie te va a marcar en un plan áulico que vos primero le hiciste analizar un texto y después promoviste la construcción de debate, por ejemplo, o al revés. Primero mencionaste que facilitaste espacios para la construcción del debate a fin de promover consensos, y luego le hiciste hacer análisis de fuentes de diversa naturaleza. ¿Se comprende? Mientras estén en sí mismo bien formuladas esas estrategias para el plan anual, ese orden lógico, que sí tiene que haber en un plan áulico, puede no estar presente. Bien. Si a vos te facilita el proceso de apropiación de tu propio plan, porque la idea es que uno diseñe un plan que luego vaya a poder revisar permanentemente, bueno, bienvenido sea. Pero no es una condición necesaria. ¿Se entiende? Bien. Sí, más que todo cuando lo escribí, yo lo pienso así, entonces es por eso que lo puse, después iba, y capaz que tengo que priorizarlo, pero bien, entiendo entonces que está bien. Gracias. Yo quería hacer una pregunta respecto de, también en el plan anual, en la columna de evaluación, que a mí se me observó el tema de que se escribían más escuetas, más a secas, no tan, yo lo había hecho como más redactado. En esa columna, aparte del tipo de evaluación, ¿deberíamos incluir como criterios, los criterios ahí de evaluación? Bueno, ahí vuelve a aparecer este tema. Ay, perdón. Les vamos a responder las dos, Norma, con respecto a eso. Bueno, Esto va a depender de la consigna institucional. Hay instituciones que, como consideran que el criterio es algo que se formula para una instancia de evaluación determinada, ¿sí?, no es válido formularlo para un plan anual, por ejemplo, porque sería como muy abierto, muy genérico. Esto es discutible, porque hay otras escuelas que se agarran del mismo argumento para decir, bueno, pero si nosotros convenimos que la correcta presentación en tiempo y forma es un criterio transversal a cualquier instrumento de evaluación que me permita obtener una calificación, ¿por qué no lo puedo planificar? Entonces se generan las dos cosas. Hay escuelas donde se adoptan criterios por área. Por ejemplo, se dice, en el área de ciencias sociales va a ser un criterio la correcta presentación de la carpeta, ¿sí? Entonces, a todos los integrantes del área deben colocar en su plan anual como criterio de evaluación la presentación correcta de la carpeta, ¿sí? También se suele acordar por área la correcta escritura siguiendo las normas de escritura, ¿sí? Entonces se tiene que poner en el plan anual ese criterio, porque es aplicable a todas las asignaturas que corresponden al área. Por eso es indistinto. Hay colegios donde piden solo los instrumentos, y otros los instrumentos y los criterios expresados
o arraigados a través de los acuerdos diarios. Eso es según, ¿sí? El instrumento sí o sí debe ir. Y en el caso de un plan anual, usted no va a corregir, no va a evaluar solamente con un solo instrumento, que es la evaluación escrita, ya que allí se quedaría en una evaluación de resultado. Va a utilizar los diversos instrumentos que tenemos para evaluar. Por ejemplo, las exposiciones, presentaciones, guías, trabajos prácticos, pruebas Profesor, una situacionales. consulta ahí. Sí. ¿Los proyectos pueden ser también instrumentos de evaluación, Sí, los sí, ABP? incluso, sí, están incluidos en la última resolución. Bueno, no sé si se acuerdan, hicimos un proyecto de Feria de las Naciones, donde fue la nota correspondiente al cierre de trimestre. Para todos los espacios curriculares iban a llevar la misma nota. Es decir, eso también se incluye. Es un instrumento para evaluar. Sí, sí. O sea que eso es lo que yo he observado en los planes anuales, que he corregido, que han puesto 1 o 2 instrumentos para... Claro, porque además, chicas, tengan presente que cuando hablamos de evaluación, hablamos de algo que es mucho más grande que la calificación. Hay instrumentos que nos sirven para evaluar el proceso del estudiante, el proceso del curso, del aula, clase, y hay otros instrumentos que nos sirven para medir un determinado conocimiento, ya sea en aprendizaje o en saber, y me permiten establecer una calificación que va a servir para la acreditación. Entonces, cuando ustedes suelen caer en un error bastante frecuente, pero que es muy típico del paradigma o del modelo desde donde nos hemos nosotros educado. Pensar que el único instrumento válido para la evaluación es la prueba. La prueba es un instrumento para el relevamiento de una nota, pero no es el único instrumento desde donde yo evalúo el seguimiento de un determinado aprendizaje. Eso es lo que... Claro, yo por eso, por eso les puse en los apuntes las funciones de la evaluación, la función formativa y la función sumativa, ¿sí? Y les puse con los verbos qué buscaba, cuál era el objetivo. En realidad nosotros necesitamos una evaluación de resultados, porque es la que tiene por función calificar, acreditar, calificación. ¿sí? Y certificar que ustedes poseen determinados conocimientos y que pueden pasar al siguiente año, al siguiente ciclo o al siguiente nivel. Pero sobre todo ahora en el contexto de pandemia no debemos quedarnos con esa función sumativa. Es más, desde la dirección de escuelas están haciendo muchísimo hincapié en la evaluación formativa con la retroalimentación, ¿sí? Sí, Y nos yo este exigen año, bastante. claro, yo este año lo puse en un apartado especial sobre este tema, evaluar en tiempos de pandemia, ¿sí? Están haciendo... Bueno, nos mucho hicieron, Rebeca Anijovic habla mucho sobre la evaluación de la formativa y de lo más que la retroalimentación, y nos hace nos hicieron ver la diferencia entre cuantitativo y cualitativo, y cómo las estrategias, obviamente, para poder hacer una efectiva retroalimentación, y obviamente no dejar de lado su educación emocional. Claro, el aspecto emocional del alumno. El aspecto emocional en esta pandemia. ¿Sí? Y el cambio del concepto de evaluación, no como algo punitivo, sino como algo, como un principio de aprendizaje, ¿sí? Un principio muy importante de aprendizaje. No como antes, que venía enojado el profesor y decía, saquen una hoja. Bueno, con esta pandemia se ha evidenciado que también el paradigma de la evaluación se ha quebrado, o sea, ya no... hay que verlo desde otra mirada. Lo que pasa que, bueno, es muy difícil, nos ha pasado a nosotros con los padres, porque, bueno, uno viene con un paradigma de que la evaluación lo asocia automáticamente a la nota. Sí, a calificar. A la acreditación. Es una función, y eso es lo que nos va a llevar a pasar de nivel, y lo que nos va a de año, de ciclo, y obviamente de si sabemos o no sabemos. Sí. Entonces creo también que ese paradigma se ha roto en cuanto se ha quebrado. En realidad hace años que se viene, y sobre todo un puntal de esto, Rebeca Anijovic, se viene trabajando en la función formativa de la evaluación, ¿sí? Pero el contexto de pandemia ha posibilitado
este desarrollo del concepto de evaluación formativa con la retroalimentación y la evaluación entendida como un proceso de mejora, ¿sí? Claro. Sí, también ver lo que es la autoevaluación y la coevaluación, La o sea, coevaluación. de también nosotros replantearnos qué cosas son las que tenemos que mejorar, qué cosas son las que tendríamos que cambiar. Claro, a través de ejercicios de metacognición, ¿sí? De metacognición. Que antes eso no No pasaba, porque era no como importaba algo, y no pasaba. era como metódico, se da el saber, se da el aprendizaje, y vamos a la evaluación, que eso es lo que nos va a dar, digamos, la afirmación de que se sabe o no sabe, o sea, claro, era como muy metódico. De Un los textos de ejercicio- Anijovic, perdón Leti, siempre te interrumpo, pero es sobre Anijovic, así que es un comentario cortito. Dale, dale. De los textos de Anijovic hay uno en particular en el capítulo 5 que habla con respecto a cómo deben formularse las rúbricas. Hace una recomendación que me parece de las más exquisitas cuando nosotros mencionábamos al principio cuáles son los objetivos de las ciencias sociales, y decía que era enseñar propiamente y formar para la democracia. Y eso me parece muy representativo cuando dice que hay que ponerle en conocimiento al alumno de las rúbricas. ¿Cuánto de esto es el alumno debe efectivamente conocer, cierto? debe conocer de antemano las rúbricas que están expresadas en indicadores de logro, ¿sí? Con grados, en forma gradual, uno se va dando cuenta, y el alumno también lo puede hacer, qué está logrando y qué le falta por lograr. De allí la importancia de la rúbrica, ¿sí? Porque lo pone en estado de conocimiento al alumno, pero también al docente, ¿sí? Este alumno ha logrado esto, pero bueno, le faltan estas otras dos cosas por lograr. Por eso las rúbricas hablan de una gradualidad, ¿sí? Y utilizan sobre todo la calificación cualitativa, aunque yo a ustedes les di dos modelos, la mayoría de los docentes, nosotros tenemos que poner nota numérica para traducir al GEN, ¿sí? Entonces la mayoría de los docentes, esa nota cualitativa, a veces, siempre, muy pocas veces, le tenemos que sí o sí asignar un puntaje, porque nos exige la normativa. Pero en general, la rúbrica no habla de una evaluación cuantitativa, habla de una evaluación cualitativa. Y Por naturaleza, está en la concepción, claro, está en la concepción del aprendizaje del error, ¿sí? Este alumno ha logrado esto, pero le falta esto otro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el camino que yo voy a seguir para que logre todos los aprendizajes, los saberes? Pero lamentablemente nosotros le tenemos que poner un número y un puntaje, ¿sí? Pero esa es la idea de la rúbrica. Con lo cual, al igual que el contexto híbrido de la educación en pandemia, la rúbrica también se vuelve un instrumento híbrido, porque maneja lo cuantitativo y lo cualitativo al mismo tiempo. Pero de todos los instrumentos de evaluación es uno de los más democráticos, porque lo que hace es visibilizar de antemano qué va a mirar el docente a la hora de asignarme una valoración, sea cualitativa o numérica. Si el chico no lo sabe, es muy sencillo después para un docente decirle, porque vos no lograste resaltarme el texto con el marcador naranja. Entonces, el alumno que es más enérgico en sus defensas, seguramente te podrá decir, profesora, pero ¿en qué momento usted dijo que tenía que ser con naranja para sacarme un 10, que si lo hacía con verde me ponía 8? Eso es la rúbrica. Es poner al alumno en conocimiento de que si lo logra con naranja, obtiene el máximo de la calificación y es el mayor nivel alcanzado posible a que si lo hace en verde, que podría llegar a tener un nivel medio, podríamos decir. ¿Se comprende, chicas? Por eso Anijovic habla de la rúbrica y le da un valor dentro del instrumento de evaluación como de un agente democratizador, dice eso. La rúbrica es un agente democratizador dentro del sistema evaluativo.
Sí, es transparentar también cómo voy a evaluar a los alumnos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Y en ha qué pasado fase lo del mismo. camino estás? Profesor, yo Sí, Lucía, te escucho.